Segunda parte de Las 7 armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fermín Labarga. Estad atentas para no ser engañadas bajo la apariencia del bien, por cuanto el diablo, en algunas ocasiones, se aparece bajo la apariencia de Cristo o de la Virgen María, o de cualquier ángel o santo. Por eso, en toda aparición que sucediese, tomad el arma de la Escritura, la cual manifiesta cómo se comportó la Madre de Dios cuando se le apareció el ángel Gabriel, al que le dijo: «¿Qualis est ista salutatio?» ¿Qué saludo es este? Seguid también vosotras este ejemplo en cualquier aparición o audición que tuviereis, y podréis certificar muy bien si es un espíritu bueno o malo, antes de escuchar lo que dice, y dichoso quien así haga. Y no resulta menos necesario tener buen cuidado de los pensamientos de la mente, por cuanto el diablo mete en algunas ocasiones buenos y santos pensamientos en la mente, con el fin de engañarla bajo apariencia de virtud. Y después de esto, para demostrar de quién se trata realmente, tienta y desafía con gran fuerza en el vicio opuesto a aquella virtud. Y esto hace el enemigo, para poder inducir a la persona a caer en la fosa de la desesperación. Y que esto es verdad, lo voy a mostrar por aquello que le ha sucedido a la religiosa más arriba mencionada, y que a sí misma se denomina Cachorrillo, la cual, en sus años de juventud, iluminada por la divina gracia, vino para servir a Dios en este monasterio, y sana de mente y con recto fervor, permanecía día y noche dedicada a la santa oración y a la práctica de todas aquellas virtudes que había visto u oído que otras tenían, estudiando el modo de practicarlas ella también. Y esto no lo hacía por envidia, sino por agradar más a Dios, en quien había depositado todo su amor. Después de algún tiempo y de haber recibido muchas gracias de Dios, aun cuando había debido sostener también grandes y diversas batallas y tentaciones, en una ocasión se vio asaltada en su espíritu por una sugestión que le hizo darse cuenta de la presencia del diablo, al que se dirigió con gran abatimiento, diciéndole: «Debes saber, malvado, que no me inducirás a cometer pecado por vía oculta alguna que yo no conozca». Pero Dios, queriéndola hacer más humilde, mostrándole que el enemigo es más malicioso y astuto que ella, permitió un sutil engaño consistente en que el diablo se le apareció bajo la figura de la Virgen María, que le dijo: «Si apartas de ti el amor vicioso, yo te daré el virtuoso». Dicho lo cual, desapareció. Por lo que, creyendo que realmente había estado en presencia de la Madre de Cristo, máxime por cuanto en aquel momento se encontraba rezando y rogando a la Madre de Cristo, se dignase concederle la gracia de poder amar con todo el ardor de su corazón a su Hijo, convencida de que había estado en su presencia, una vez que la aparición desapareció, comenzó a pensar qué quería decir la Virgen cuando le dijo que si apartaba de sí el amor vicioso, le daría el virtuoso. Y erróneamente, por oculto engaño, se le vino a la mente que lo que quería decir es que ella debía renunciar a la sensualidad y a su propio criterio, por lo que a partir de aquel día, con la mayor solicitud, se empeñó en renovar de nuevo su deber de obediencia a su prelada, sin distracción alguna ni preocupación de sí misma, aun a pesar de no estar obligada a ello, porque en los inicios de su conversión, el lugar donde había ingresado
no estaba todavía sujeto a una regla, siendo así que amaba esta virtud por encima de cualquier otra y deseaba alcanzar la verdadera y santa obediencia, a cuya consecución había enderezado toda su solicitud. Pero su enemigo, por medio de ésta, trató de engañarla y comenzó a meterle en el corazón nuevos y diversos pensamientos precisamente contra la obediencia, de forma que le venían a la mente juicios y murmuraciones sobre todo aquello que hacía o decía su prelada. Y esto le provocaba una grandísima pena y amargura. Y aunque manifestó con alguna frecuencia a su superiora lo que le estaba sucediendo, a pesar de la vergüenza que le provocaba, no por eso cesó la batalla, aunque le ayudaba mucho y particularmente en esto, que cada vez que lo hacía, recibía la fuerza para no consentir totalmente en la tentación, si bien ésta la atormentaba con violencia. Y entonces, recurriendo al arma de la oración, recibía algún consuelo, en tanto que no consentía del todo, pero le quedaba una gran amargura, pensando que estaba desobedeciendo a la Virgen María, diciéndose: «Ella me ha dicho que arroje lejos de mí mi propio parecer, y yo pienso todo lo contrario». Y así era presa de una gran desesperación, sin pensar que todo podía ser consecuencia de una instigación diabólica y no culpa suya. Y viendo el maligno diablo, que a pesar de todo, ella no perdía la esperanza en Dios, pensó en adoptar un engaño aún más sutil. Y así, una mañana, habiendo entrado en la iglesia para orar, de pronto se le apareció bajo la apariencia de Cristo crucificado, estando con los brazos extendidos sobre la cruz, suspendido delante de ella, y aunque de modo amistoso y benévolo, pero como si quisiera reprenderla, le habló diciendo: «Ladrona, tú me has robado, devuélveme aquello que me has quitado». Y ella, creyendo realmente que era Jesucristo, con gran reverencia y temor, tanto que le parecía debería haberse arrojado inmediatamente al suelo rostro en tierra, puesto que espiritualmente le estaba rendida por completo, le respondió diciendo: «Señor mío, ¿qué es esto que me dices? Yo no tengo nada, soy pobrísima, nada soy en tu presencia, y en este mundo estoy sometida a otros, así que no tengo nada». Y él respondió diciendo: «Quiero que sepas que no eres pobre y que sí tienes alguna cosa, en tanto que yo te formé a mi imagen y semejanza, dándote la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y habiendo hecho tú voto de obediencia, me lo has quitado y debes devolvérmelo. Por eso te digo que eres una ladrona». Y ella, comprendiendo que decía esto por los pensamientos de desobediencia que había albergado en su corazón contra su abadesa, como se ha dicho más arriba, respondió diciendo: «Señor mío, ¿qué debo hacer? Porque yo no tengo pleno dominio sobre mi corazón y no puedo controlar los pensamientos que me vienen». Y él respondió diciendo: «Haz como te diré, controla tu voluntad, memoria e inteligencia, de forma que no hagan más que la voluntad de tu superiora». Y ella dijo: «¿Cómo debo hacer esto? Pues no puedo hacer que la inteligencia no discierna, ni que la memoria deje de recordar». Y él respondió: «Somete tu voluntad a la suya, y piensa que la suya es la tuya, y no quieras ejercitar la memoria y la inteligencia en nada que no sea lo de ella». Y ella decía que no podía hacerlo, sintiendo que no tenía el corazón libre. Él dijo: «Haz como te diré, duerme, vela y reposa». Le respondió ella: «Señor, no entiendo lo que me queréis decir». Y él dijo: «Entiende por dormir el no preocuparte por las cosas presentes de este mundo, por velar que debes estar siempre pronta para el deber de obedecer,
y por reposar, que siempre y en todo tengas tu mente en continua meditación de mi pasión. Y dicho esto, y muchas otras cosas, para fortalecer la obediencia, desapareció. Y ella, creyendo haber estado en la presencia de Jesucristo, permaneció con la mente absorta en estas cosas, y con frecuencia pensaba en ellas, pero no sentía que su corazón se hubiese liberado de la susodicha batalla. Así, con gran fastidio, cada vez que su abadesa ordenaba alguna cosa o decía algo, inmediatamente le asaltaban innumerables juicios pensando, mejor sería esto de tal o tal modo, y muchos pensamientos de desobediencia y de contradicción, de los cuales, no obstante, confesaba su culpa ante su superiora, como he dicho más arriba. Y esto hacía con mucha vergüenza y amargura, de forma que en muchas ocasiones la habría podido lavar los pies por la gran abundancia de sus penosas lágrimas. Y dice que si no hubiera contado con este remedio de manifestar su culpa, muchas más veces habría consentido y se habría rebelado contra la obediencia debida a su abadesa, pues en muchas ocasiones sufría violentas tentaciones de disputar y contradecir todo lo que ella hacía o decía, lo cual habría sido en perjuicio de su alma, en tanto que por ningún motivo es lícito a la religiosa contradecir a sus superiores, salvo que lo mandado sea pecado mortal. Así, quien se viere asaltado por esta tentación, resista con fuerza, sabiendo que no procede de sí mismo, sino de la envidia del enemigo, al cual le molestan sumamente las personas que sirven directamente a Dios en este estado de la obediencia, y por eso mismo busca siempre nuevos modos de poderlas engañar, que resista con paciencia y obtendrá la corona del martirio. Pero volviendo a nuestro propósito, transcurrido algún tiempo después de esto, seguía recrudeciéndose esta batalla, y si bien no dejaba de manifestar amor y reverencia, ni de obedecer a su superiora en todo, ni se mostraba, por otro lado, pertinaz ni obstinada en su parecer. Con todo, para no consentir en la tentación, se hallaba siempre inmersa en una gran batalla y amargura. Mientras, no hacía sino llorar, vertiendo tan copiosa cantidad de lágrimas, que si Dios por gracia no le hubiese conservado la vista, a ella le parecía imposible que los ojos no se le hubieran desprendido de la cara. Y a tanto llegó, que, encontrándose en la mayor amargura del llanto, pareciendo que no fuera bastante el agua, en lugar de ella vertió sangre. Y no podía dejar de llorar a causa de la indecible tristeza que le había herido el corazón, y especialmente porque creía estar privada del fuego del divino amor, del cual con frecuencia solía disfrutar y con tanta abundancia que apenas con gran violencia lo podía ocultar. Vino así a un estado de tan gran agotamiento mental que no podía orar ni recitar tan siquiera el oficio sin gran esfuerzo y violencia, y más por cuanto esto mismo le acrecía la penosa tristeza que tenía, temiendo no fuera a ser causado por el vicio de la sensualidad. Y este temor procedía del enemigo, porque, como he dicho más arriba, ya en la primera aparición le había dicho que apartase de sí la sensualidad, mientras que, por el contrario, la estimulaba, insinuándole al corazón que era sensual, y no solo a ella, sino también a las personas que convivían con ella. Y por esta causa tuvo que soportar y aguantar muchos reproches e improperios, y este era el único consuelo y el sustento que la sostenía en tantos aprietos. Y fue creciendo tanto y de forma tan continua su pena, que casi llegó a privarla de la razón, por cuanto la batalla era tanto exterior como interior.
y por esto comenzó a tomarse algún reposo y a dejar de velar durante la noche, y a pesar de lo cual estaba tan habituada a la oración que incluso durmiendo se despertaba a veces estando en forma de cruz, esto es, con los brazos extendidos, y nunca sospechó que a todo esto la había inducido el enemigo, a fin de que, por el mucho orar, se volviese loca. Y después de esto, le pareció, o fue así, que le sucedió como al glorioso Job, esto es, se vio privada de toda riqueza de gracia espiritual y corporal, y las virtudes que antes ponía por obra, con fervor y sin pereza alguna, ahora le parecía imposible poder ejercitarlas, con la única excepción de la virtud de la paciencia, y aun ésta en escaso grado, pues bastaba la más mínima observación para empujarla a una gran amargura. Y esto le sucedió después de los sobredichos engaños, por la mucha pobreza de espíritu que padecía. Y transcurrido algún tiempo más con tanta penuria, viendo el enemigo que no la podía arrastrar del todo por el suelo, de nuevo se le apareció bajo la apariencia de la Virgen María con su hijo en brazos, y hablándole se dirigió a ella con el siguiente reproche: «Tú no has querido apartar de ti el amor vicioso, y yo no te daré el virtuoso, es decir, el de mi hijo». Y dicho esto, desapareció, casi como lo hace una persona disgustada. Y ella, pensando que se trataba de la Madre de Cristo, se quedó muy amargada, creyendo estar en falta con ella y con su hijo. Ahora, pensad las que esto oís, en qué mortal penuria y tristeza de corazón se encontraba, en tanta que apenas podía soportarse a sí misma, de forma que en varias ocasiones habría llegado a la desesperación, si no fuese porque sabía bien que el mayor pecado que existe es precisamente este, y también porque la divina voluntad nunca le retiró del todo la buena voluntad, por lo cual siempre había deseado no hacer cosa alguna que fuera contraria al divino querer. Y viendo el enemigo que ni siquiera con todo esto podía obtener su condenación, pareció que recibiese de Dios la libertad para redoblar su rabia contra ella. Y a este fin, conociendo cómo y cuánto amaba ella de corazón el honor de este monasterio y el bien común de todas las hermanas, buscó el modo de afligirla por otro lado. Por lo que, como si estuviese rabioso, una noche, cuando las otras hermanas dormían, ella le oyó rondar en torno al monasterio, aullando con una aterradora y horrible voz. Y después de esto, si bien no recibió de Dios el permiso de echar por tierra el monasterio, como hizo con la casa del bienaventurado Job, se afanó tanto que en poco tiempo el monasterio quedó vacío de enseres y de hermanas. Pero ella, manteniéndose firme, no quiso abandonarlo hasta haber recibido la promesa de aquel que la hizo salir, de poder regresar al mismo lugar y recomenzar en mejores condiciones que la primera vez. Con esa promesa salió del monasterio con grandísimo dolor, diciendo a aquel que había venido a ella: «Metedme en un lugar donde no haya nada que ver ni pueda hablar con persona alguna». Y así se hizo. Y después de unos cuantos días, con el beneplácito de la divina providencia, retornó al monasterio con otras 5 compañeras de aquellas que ya lo habitaban antes, y se comenzó a reformar el monasterio para dejarlo en buen estado. No obstante, pasó algún tiempo antes de que se pudiese restablecer la clausura, por cuanto las personas que venían a visitarlo entraban dentro. Por todo lo cual, el enemigo discurrió la forma de perjudicarla e instigó a algunas personas de alta posición,
según las convecciones del mundo, que en secreto le pidieron quisiera ir a su casa una temporada para acompañar a una hijita que tenían enferma, y que, si era preciso obtener alguna licencia del Papa o de cualquier otra persona, se pediría, así como todo lo que fuera necesario para que la niña recuperase la salud del alma y del cuerpo, todo lo cual le sería concedido conforme lo pidiera, a cuyas promesas no consintió, sino que, por el contrario, se mantuvo firme y constante en el mencionado lugar, con fe plena de que pronto se impondría la clausura bajo la regla de Santa Clara, como así sucedió. Pero el enemigo, enojado de nuevo, comenzó otra vez a querer echar por tierra los cimientos del edificio reformado, y ella, experimentando grandes dudas, recurrió al arma de la oración, y con cordial afecto en su oración mental, pedía al cielo el divino auxilio. Pero, antes de ser escuchada por completo, aún tuvo que soportar diversas tribulaciones, al igual que las que estaban con ella, las cuales no se refieren pormenorizadamente, porque sería largo de narrar. Mas, como está escrito, así sucede, esto es, exclamaverunt in die afflictiones sue, et tu decelo exaudisti eos. Clamaron a ti en el momento de angustia, y tú los escuchaste desde el cielo. De tal modo que el edificio, hasta el tiempo presente, ha prosperado de bien en mejor, y el enemigo, perdiendo la batalla, se retiró confuso. Para alabanza del Señor Dios, el cual no abandona a quien espera en Él, aun cuando permita que experimenten muchas y grandes tempestades, para así irlo probando y hacerlo digno de mayor gloria. Por todo lo cual, le resultó posible entender abiertamente cómo las susodichas apariciones habían procedido del diablo, y que todo aquello lo había permitido Dios para hacerla llegar a un alto conocimiento de sí misma. Y así sucedió, que vencidas las mencionadas molestias infernales, que duraron por espacio de cerca de 5 años, quedó nuevamente consolada por la divina visita y confirmada en tal conocimiento de su propia impotencia y nihilidad, que aunque todas las ánimas benditas le hubieran jurado lo contrario, no lo habría creído. Y además de esto, quedó con tan saludable temor, que en adelante, en la presencia de la Divina Majestad, no se veía a sí misma sino como la más absoluta, incomprensible e inefable nihilidad. Por todo lo cual, llegó a ser experta en todo lo que se relaciona con los engaños diabólicos, así como sobre la verdadera y divina visita, de la cual dice y afirma esto, que cuando Dios, por su divina clemencia, se dignaba visitar su mente, inmediatamente la hacía inclinar la cabeza, tanto interior como exteriormente, pareciéndole que ella era la principal raíz de todas las culpas pasadas, presentes y futuras, y así, juzgándose contenedor de todos los defectos, incluidos los de sus compañeras, permanecía en verdadera y cordial amistad de ellas. Y entonces se presentaba el radiante sol y fuego ardiente, Cristo verdad, y con esta alma descansaba en paz sin intermedio alguno, por lo que bien podía decir, oh altísima nihilidad, obras con tales fuerzas que abres todas las puertas y entras en la eternidad. Y después, disminuyendo la llama del divino amor, la mente permanecía iluminada, el corazón caldeado y encendido por el deseo de padecer, y el semblante gozoso con los sentimientos plenamente jubilosos y festivos.
y algunas veces la elocuencia parecía quedar toda expedita para aumentar sobre la virtud, y dulce y suave para reprender y soportar los efectos. Y otras veces, por el contrario, permanecía casi como privada de los sentidos e incapaz de hablar a consecuencia de la gracia del amor unitivo que permanecía. Y cuanto más unida quedaba con Dios, tanto mayor era el temor de perder su amor y quedar privada de él, y por este medio podía disfrutar de la presencia divina sin peligro de vanagloria para cualquier persona que allí estuviese presente. Y aunque estimaba que todas las criaturas mortales eran por igual nada en la presencia de la divina e imperial majestad, sin embargo, de un modo inefable, había recibido una luz interior, por la cual comprendía que sólo Dios podía alegrarla y glorificarla, y que por gracia podía concederle bienes infinitos, mientras que por justicia sólo pena infinita. Y le parecía la mayor necedad el vanagloriarse, y a este propósito resistirse a aceptar las manifestaciones divinas y a obrar el bien, aunque sea de forma imperfecta. Y esto no lo digo por las novicias que están empezando, sino por las que ya están en grado de perfección y ven el humo del infierno en cualquier cosa, pues a la perfección no se llega de verdad, sino es soportando la penosa cruz por el camino de muchas tentaciones.